Vamos a presentar un tema en el que estamos específicamente en el laboratorio. Es uno de los dos temas en los cuales el laboratorio se está trabajando con mayor foco. El núcleo que une los dos temas que trabajamos es el timing, en el cual la información sensorial, vestibular, auditiva, proprioceptiva, tiene una correspondencia con la destreza motora. Estamos estudiando un polo que son niños, donde uno puede tener la ventaja, un niño sordo profundo con un implante coclear, es desaprendizarle la información auditiva, volvérsela a poner, digamos, jugar entre paréntesis con ese cambio de información sensorial. Y la otra, que es, yo hago una presentación acá, en el adulto mayor, la pérdida sensorial por proceso de envejecimiento. Entonces, quiero mostrarles algunas cosas, digamos, que hemos trabajado sobre todo en los últimos años. Especialmente que voy a mostrar hoy fue una serie que salió en el ACPA Sueca el año pasado, en el cual tratamos de evaluar en niños que nacen con una sordera profunda que impide el desarrollo del lenguaje, es decir, directamente no tienen ningún tipo de percepción sonora por una alteración genética o morfomativa del oído interno. Y ¿qué pasa cuando se implementa audición? Si la audición tiene un rol en ese sentido. Ustedes se acuerdan que el implante coclear es la sustitución del oído por una prótesis electrónica. Es hasta ahora el único, digamos, prótesis electrónica que ha sustituido exitosamente la audición o una información sensorial. En realidad estamos en estatus hoy que los sordos cero, los sordos profundos, son de dos tipos. Son prelinguales, cuando se nace con esa discapacidad y se necesita, aparte de la implementación auditiva, la rehabilitación, el etiquetado en el cerebro de que los sonidos significan determinadas cosas, años de rehabilitación. Y está el poslingual, que el implante coclear va a la memoria, entonces no necesitan rehabilitación, va a la memoria verbal. Entonces, una overview primero para ver los conceptos de plasticidad que estamos. Cuando uno coloca un implante coclear, es decir, los electrodos dan estimulación eléctrica al tronco cerebral en bandas de frecuencia, tratando de estimular cada vuelta de la cóclea, digamos, lo que la cóclea analiza como análisis espectral de frecuencia. En realidad es imposible que las aferencias especializadas de primera neurona uno coloque el electrodo en el lugar exacto. Siempre hay un corrimiento de frecuencia que es un poco lo que tarda, y esto estamos hablando de gente adulta que perdió la audición, lo que tarda en que lo que se le manda como información tenga significado. Hace unos años hicimos una experimentación con el doctor, el ingeniero Birki, un poco socio nuestro en todos los programas, es el director de investigación de la Universidad de Nueva York, de NYU, en lo que significó lo que se llama un espacio vocálico. El espacio vocálico está formado por el lugar espacial, que en base a dos formantes, por unas unidades acústicas que son las BART, cada lugar corresponde a una vocal, es decir, que si nosotros caracterizamos en ese espacio vocálico una determinada frecuencia, se genera una vocal, ¿no? Entonces, por ejemplo, A, O. Cada espacio es una vocal. El experimento consiste entonces en que cuando se hace la estimulación, se hace el encendido, el individuo tiene que reconocer en ese espacio cuál es la A para él, cuál es la E, cuál es la I y la U. Aquí está, ¿ven? Cada una. I, A, O, U. Le voy a mostrar dos casos para ver lo que pasa. Estos son cómo se evalúa la plasticidad, la neuroplasticidad, cuando se introduce una información novel en una desaferentización sensorial. Son test psicofísicos, ¿no? Entonces, este es un paciente que el primer día en que se le prende el implante, para él, estos tres lugares, aquí está la A, aquí está la U, aquí está la I. Y estos son los lugares reales donde está cada vocal. Ven que hay un corrimiento de distorsión, a él le parece, tiene que hacer 5, como ven que tiene un desvío estándar, hace 5 opciones y anda alrededor de esa zona. Un mes después, ustedes ven cómo se acercan a la realidad.
Esto significa que los que están empezando a oír lo discriminan, empiezan a entender las palabras, y 3 meses después llegan al lugar exactamente. Esto diría que es el comportamiento medio de un implantado postlingual, pero no hay un tiempo exacto en cual, digamos, uno pueda decir, bueno, no va más. Este es un enfermo de Tacuarembó que es implantado tardíamente, con una expectativa menor. Entonces, ustedes ven el primer día, a los 10 días de la posactivación, cuáles eran sus opciones. Eso es randómico, digamos, es azar puro, no tiene ninguna relación con la realidad. Lo mismo 6 meses después, no discriminaba. A los 2 años llegó a la discriminación. Es decir, que el proceso neuroplástico de adaptación por un corrimiento de frecuencias, por la información que se manda, el sistema nervioso central, el tiempo de adaptación, uno no debe, digamos, tener pronósticos de severidad en eso. Tiene variabilidad que no tiene que ver con la edad. Hoy día se han implantado personas de 83, 84 años con sorderas profundas, en los cuales el tiempo que les toque vivir les cambia la calidad de vida, ¿no? Es la comunicación. Eso es una opción que se abrió en los últimos años. Entonces, digamos, esto evalúa y el proceso, la variabilidad temporal, que es uno de los temas que estamos nosotros, del proceso neuroplástico. Lo que interesaba en estos 2 videos es la relación temporal en el otro tipo de sordos, que es a donde nos vamos a introducir ahora, el niño que nace sordo. Este chico, yo lo implanté a los 4 años. Estamos haciendo estudios longitudinales de esto. Tardíamente, 4 o 5 años, perdón, 5 años. Hay un tiempo que es, el implante coclear es útil, que es antes de los 5. Come la sua che causa avuta per la lettura, proprio prima che arrivo e perché la chica i codici che educatore in difficoltà le prima la lingua. Oyen la cadencia del lenguaje, se dan cuenta que es un sordo. Esta es otra chica que la implantamos a los 2 años. Ahí empezaron a preocuparse, pensando que tenía otra cosa. Claro. Y ahí empezaron a hacer los estudios y todo, y ya respondieron que era sorda, y como que quedaron más tranquilos. Ya le ven cómo es la prosodia totalmente distinta. No se dan cuenta que es una sorda. La diferencia entre uno y otro, es la edad de implantación. Antes de los 2 años y medio y este a los 5 años. Entonces, la diferencia que uno ve en el efecto es no que entiendan menos o entiendan mal, las palabras las reconocen y la expresión de lo que significa, pero lo articulatorio, lo motor de la palabra cambia. Es decir, que hay un timing en la integración sensorio-motora que se produce también en el lenguaje. Hay mucha gente trabajando en este campo. Esta es Nina Kraus, es de la Northwestern de Chicago. Ella trabaja mucho, sobre todo en destrezas motoras y habilidad musical. Este es un argentino, Robert Satorre, el que quiera un día divertirse, porque tiene estudios de neuroimagen funcional con música. Es un argentino que a los 3 años se fue a vivir, el padre era un diplomático, fueron a vivir a Boston, y después hizo la carrera toda en Estados Unidos, y es el jefe de neurofisiología de McGill, en Canadá. Y en realidad las cosas más lindas, ellos en relación a la música y a la destreza, han descrito las áreas involucradas en músicos entre la información auditiva, cómo se discrimina desde el punto de vista de la imagen, y las áreas motoras que se prenden, de la diferencia que hay entre un violinista, por ejemplo, y una persona sin conocimiento musical, como parte de entender el aprendizaje. Este es un grupo de Texas, Petacci trabaja en eso, que demostró una cosa interesante por neuroimagen, que la información auditiva, aparte de aprender áreas auditivas, si se busca, aprende áreas de manejo de precisión motora del cerebelo. Es decir, que el fenómeno de entrada de información auditiva no es independiente de que también se prendan áreas de coordinación motora, lo que da base y sustento a eso. Y después el uso, ya de aplicado, digamos, del problema, es el uso de la música y el baile en la rehabilitación de pacientes con Parkinson. Gay Monerja especialmente ha trabajado, increíblemente siendo americana,
en el valor del tango, en la cadencia y en la mejoría de las performances motoras de marcha del Parkinson. Es decir, que hay todo, en distintos ángulos de la neurociencia, hay un abordaje de la integración sensorio-motora y la búsqueda del conocimiento mayor. Entonces nosotros trabajamos, primero lo que hicimos en un paper que hicimos en el 2008, con la Universidad de Miami, tipificamos la genética de cada sordera. Ellos tienen un laboratorio de genética muy bueno, y además nosotros, con un sistema que habíamos desarrollado para evaluar el control de postura, evaluamos pacientes de ellos y nuestros la capacidad de control postural. Entonces, evaluar la posición bípeda, el control postural y el movimiento y la marcha. Esas son las dos cosas que quiero comunicarles hoy. El control de postura es un sistema de control como en ingeniería, es un sistema multientrada, tiene información de entrada visual, propioceptiva o somatosensorial y vestibular. En un pattern simplificado, la información somatosensorial es el 50% de la información relevante para mantener el control. La visual es un 20% y un 30% de la vestibular. Y eso va cambiando con la edad, se va tomando, por ejemplo, un mayor incremento en la somatosensorial, por eso un adulto mayor lo hacen caminar sobre superficies irregulares o sobre arena, les aumentan la chance de inestabilidad. Es decir, que hay una variabilidad, con el envejecimiento se produce una variabilidad en lo cual se produce sustitución sensorial. Un sensor va sustituyendo la performance del otro. En los implantados, hicimos una muestra de implantados con un rango de edad de 8 a 12 años, en los cuales vimos que claramente ustedes se dan cuenta, si hay una afección genética del receptor coclear, mucho va acompañada con alteraciones genéticas también de las células ciliadas vestibulares si tienen una hiperfunción vestibular, que la van compensando con los años. Entonces, evaluamos la función vestibular y vimos que en la muestra nuestra teníamos 8 que tenían hipofunción de ambos vestíbulos y 13 que tenían una función vestibular normal, y los comparamos con normoyentes. Entonces los estudiamos en dos condiciones: parados en una plataforma que mide el centro de masa, ¿no?, y el centro de presión sobre la plataforma, y lo que vimos eran los dos parámetros clásicos. Ahora nosotros estamos estudiándolo de otra manera, que era cómo es el área del centro de masa del cuerpo se distribuye. Mayor área, que se llama centro de presión, distribución del centro de presión, a mayor área de distribución, mayor inestabilidad, y a mayor frecuencia de oscilación de ese péndulo invertido, que es la postura humana, también mayor inestabilidad. Como ustedes ven, en esta se llama condición 1. Condición 1 que tiene los tres sensores. Están viendo, tienen la superficie firme y tienen los vestibulares. Entonces, aquí son los tres modelos: los normoyentes, los que tienen función vestibular disminuida y los que tienen función vestibular normal, los implantados. Y ven que no hay diferencia significativa. Es decir, tanto la velocidad de oscilación como el área es la misma. La condición 2 es cancelando la información visual, tapando los ojos y colocando un polifón de 20 centímetros que le modifican la información somatosensorial. Y ustedes ven que en los que tienen función vestibular normal y en los niños, estos dos, y en los que tienen función vestibular normal y los grupo control, que son normoyentes, tienen los mismos valores, no los modifican, y la velocidad de oscilación lo mismo. Y los que tienen función vestibular disminuida bilateral, al sacarle la información o modificarle la somatosensorial y sacarle la visual, empiezan a oscilar. De hecho, algunos no toleran la posición bípeda, hay que agarrarlos porque se caen. Es decir, que la sustitución se produjo como parte de la adaptación, sustituyendo un sensor por otro. Y este es el sistema que nosotros propusimos de modelo teórico, en el cual hay una información de lo que es horizontal, vertical, oblicuo. El sistema nervioso central recibe esa información de los sensores, la procesa, y lo que hace el sistema de control, porque la salida de eso es como si nosotros mezclamos harina, azúcar, y tiene que salir una galletita. Bueno, la galletita es por colocar el centro de masa dentro de la base de soporte, que está limitado por un rectángulo que es la periferia de los pies. Ahí tiene que estar auxiliar el centro de masa. Si el centro de masa va por afuera de eso, nos caemos. Entonces, es decir,
es un sistema de lazo cerrado. ¿Por qué es un sistema de lazo cerrado? Esto que yo pongo sensores ahí a la derecha, esa información de la posición del centro de masa es tomada otra vez por los sensores y el sistema nervioso central corrige todo el tiempo. Es decir, el sistema está oscilando todo el tiempo cuando estamos parados, de una manera no consciente, para mantener el centro de masa dentro de la base de soporte. Bueno, ¿qué es lo que pasa con estos niños? Ahora vamos a ver las dos posibilidades. Cómo hacen el control motor para estar de pie y cómo generan un fenómeno dinámico como es la marcha. ¿Cuáles son las...? ¿No? Estas son las preguntas que estaban en juego, ¿no? Es una muestra randomizada sobre 123 implantados niños prelinguales, 22. Entonces, aquí no medimos el área ni la oscilación. Toda esa señal, que es la distribución del centro de masa, uno por el kilograma de tiempo-frecuencia puede saber el consumo de energía que tiene esa señal. A mayor consumo de energía, que se sacude a mayor frecuencia y mayor amplitud, es que hay mayor inestabilidad. A menor energía de esa señal, es una función del control postural más adecuada. Entonces, los estudiamos también en esas dos condiciones. La oscilación del centro de masa, acá a la izquierda de este arcoíris, ¿lo ven? Es, digamos, en un rango de 2 Hz. El péndulo invertido, que es la postura humana, va en ese rango. Entonces, los que vimos es un poco ya lo que habíamos mostrado. Veíamos el grupo control, que son los niños normoyentes, y si prendíamos y apagábamos el implante, tampoco había una variación significativa. Pero cuando los ponemos con el polifón y eso, la energía, el consumo de energía de la señal, tanto en los implantados con el implante apagado o prendido, oscila mayores y se hacen mucho más inestables. Y entonces hicimos, son inestables para entender un modelo teórico, es decir, uno tiene que decir, bueno, ¿en qué frecuencias son más inestables? Se caracteriza, uno analiza la frecuencia, entonces hay frecuencias muy lentas, la oscilación lenta que podemos tener para mantener el control de postura, y otra oscilación más rápida, menos consciente todavía. Y entonces, aquí en estas dos, ustedes ven, a la derecha, acá y acá, en este rango de columnas verticales, es cuando los niños están sobre el polifón y con los ojos cerrados. Y ustedes ven que las frecuencias mayores, estas dos, esta y esta, es donde el sistema se hace más inestable, es decir, que oscila más en frecuencias la más rápida del sistema. Cuando vemos la evolución de ese consumo de energía a través de los años y del uso del implante, por una curva de regresión, podemos ver lo siguiente. En punteado, lo ven abajo, en las dos curvas, es cómo va disminuyendo a través del neurodesarrollo común en niños normoyentes. Esos son los niños normoyentes. Va disminuyendo el consumo de energía, se van haciendo tienen mayor destreza para mantener el control de postura. Pero en los niños implantados, ustedes ven que ese descenso es mucho más dramático. Tanto si analizamos la edad, el neurodesarrollo, la adaptación que van teniendo, la adecuación del control de postura gastando menos energía, como si considerábamos independientemente de la edad el uso del implante. Es decir, a más años de uso del implante tienen mejor desempeño en el control de postura. Es decir, que acá es una cosa por fuera de que el implante les da audición o les da audición. Aparentemente lo que genera son claves que mejoran el desempeño de un control estático como es en la postura. Entonces, lo que nosotros dijimos que hay una revalorización del peso de la información sensorial bajo un sistema teórico propuesto, que no lo puedo hacer muy largo, esto es de filtros pasabanda. Como esa información que es redundante en un sistema de lazo cerrado, esa salida del sistema, que es el COP, esto que vemos acá, vuelve a entrar al sistema, los sensores la toman y hace adaptación por bandas de frecuencia, porque las bandas que adaptan más son las bandas, ¿verdad? Las bandas altas, es decir, y tanto la edad como el uso del implante generan un fenómeno de readaptación del sistema. El otro punto es la marcha como fenómeno automático motor, es decir, que uno puede evaluar la marcha de un individuo muchas cosas, la cadencia, el doble paso y eso. El parámetro
que homogeneiza todo un poco y es el más válido es la velocidad de marcha cuando se hace lo automático. Es decir, hay un test que es el de 10 metros, caminar automáticamente al ritmo que uno puede caminar 10 metros y se le mide la marcha. Entonces nosotros medimos con acelerómetros esa marcha, es decir, un acelerómetro en cada pie y otro atrás del sacro, y se genera, digamos, un análisis de la velocidad exacta de la marcha. Y lo estudiamos en 3 condiciones en los implantados: con ruido ambiente, con el implante apagado y haciendo una tarea cognitiva. Es decir, mientras caminaban tenían que decir los meses del año al revés: diciembre, noviembre, exactamente en voz alta. Y hicimos en las 2 condiciones, con ruido ambiente y con la tarea cognitiva asociada, esa se llama dual task, la doble tarea, en los niños normoyentes. Esto es lo que pasa normalmente en niños o mucho más en adultos. Esto es los niños normales. A la izquierda tenemos cómo caminan con ruido ambiente y a la derecha con ruido ambiente más una tarea cognitiva. Es decir, la doble tarea enlentece la marcha. Esto, por ejemplo, en el adulto mayor significa enlentecimiento de la marcha y mayor chance de caerse. Eso es bien. Pasa en el Parkinson, pasa en la inestabilidad del adulto mayor en todas sus versiones. Cuando vimos digamos, la velocidad del ruido ambiente, lo que vimos es que en todas las condiciones los niños normoyentes tenían una velocidad de marcha mayor, tanto si realizaban una doble tarea como si realizaban ruido ambiente. Es decir, que en todas las condiciones sensoriales eso pasaba. Entonces, después evaluamos específicamente cómo era el implante prendido con ruido ambiente y el implante apagado, y resulta que el desempeño de los niños sordos implantados con el implante apagado es mejor en la marcha, tiene una marcha más rápida. Eso sugiere que en realidad oír para una muestra como estos de niños implantados es una doble tarea, es una tarea cognitiva. Es decir, oír no es una integración sensorial automática que se genera y se puede desarrollar otra cosa. El oír, el ruido, que es ruido ambiente, genera una tarea cognitiva. Y entonces hicimos lo siguiente: vamos a separar los que implantamos antes de los 3 años y los que implantamos después de los 3 años, implantación tardía. Y ven qué interesante, en todas las condiciones, la muestra, los implantados precozmente tienen valores de velocidad más arriba, mayores, sin diferencia significativa con los normoyentes. En cambio, los implantados tardíamente tienen una marcha más lenta en todas las condiciones. Es decir, que eso que veíamos en la muestra general estaba llevado sobre todo por los implantados tardíamente. Entonces, la discusión es, primero, que la audición no es neutral en una actividad motora espontánea. No es neutral. Estamos todavía no en los puntos más claros de cómo es esa correlación y cómo se da con las variaciones individuales. Los niños implantados precozmente tuvieron mejor desempeño en la marcha. La velocidad tiene un comportamiento muy similar a los niños normoyentes. Esto soporta la hipótesis que la complementariedad entre la información sensorial, la audición y el desarrollo de tareas motoras automáticas se realiza en las primeras etapas de desarrollo, en los 2 primeros años de vida, igual que sucede en la adquisición de habilidades lingüísticas. Y esto coincide con el periodo sensorio-motor de Piaget, que son los 2 primeros años de vida, así que tiene correlación con lo que Piaget describió. La otra cosa, que tampoco el timing entre la integración de información sensorial, el desarrollo de información sensorial y determinada actividad motora es un reloj igual para todas. Hay una diferencia según el tipo de integración sensorio-motora que estamos describiendo. Esto, para terminar, esto fue una cosa muy linda. En febrero último se reunieron, hay en este momento unos 400 y algo de implantados, se reunieron en una asociación de implantados, hicieron una fiesta y le van a tener una fiesta anual de festejo. Entonces fue muy emocionante ver niños que fueron implantados a los 2 años y hoy son arquitectos, ¿no? Y una cosa que sobre todo para los pediatras es interesante, pese a que algunos desarrollaron, bueno, tienen una relación con el ambiente socioeconómico sin duda, porque la contención de padres y la estimulación
es muy diferente operar, plantear un implante coclear en un niño de 40 semanas, donde va a ser difícil que vaya al hospital 3 veces por semana, hacer rehabilitación, que en un ambiente socioeconómico de contención. Entonces, ese es uno de los problemas de abordaje ético de esta disciplina. El otro es que fuimos conscientes ahora en los últimos años de la importancia de la contención. Más del 90% de estos niños se integraron a escuelas normales. Ahora hay un sistema de apoyo, hay maestras que hacen la interfaz entre las maestras y las rehabilitadoras. Sin embargo, un grupo de ellos son normoyentes. Hay un par que tienen una orquesta, son normoyentes, digamos, pero han sentido la atracción por la Asociación de Sordos, que son del lenguaje gestual, como parte de esa, como decir, la contención tan necesaria en la adolescencia, los cambios psicológicos que se producen en un niño que entra a la adolescencia, es una cosa que está entrando en el mundo en consideración hoy día, de qué manera son partes de un grupo, porque en realidad no son más sordos, oyen, pero son niños con una prótesis coclear en el ambiente normoyentes, y eso genera un problema de identidad que es parte, a mi visión, de lo que el grupo de rehabilitación y implantes cocleares tiene que tener en cuenta, y es lo que están haciendo ahora, sobre todo las maestras, haciendo grupos en los cuales discuten, ayudan en los procesos de investigación, en los trabajos de campo, hacerlos partícipes de realmente una identidad que a su vez psicológicamente les genere contención. Clarísimamente hay una diferencia interpersonal, hay niños que lograron eso de una manera espontánea, de una manera que uno lo ve natural, pero no es culpabilidad de un niño que tenga cierta fragilidad frente a eso y necesite otro tipo de asistencia. Por eso, lo apasionante de esto es que la posibilidad de implementar una información sensorial y generarla, que parece una cosa bastante mágica, genera otros problemas. Genera los problemas de desarrollo y contención, genera evaluar fenómenos motores que, aunque no parecen relevantes en el momento de hacer, digamos, tareas motoras de mayor fineza, pueden generar diferencias en las opciones y hay que tenerlas en cuenta y conocerlas primero, saber cómo son. Por último, ahora nosotros estamos haciendo una tarea de campo, que ellos están participando, es evaluar la función vestibular. Hoy día se puede evaluar cada canal semicircular por separado, midiendo la ganancia, hay sistemas más sofisticados para eso. Y evaluando eso con cómo discriminar el lenguaje y las tareas cognitivas con el test de Weiss. El test de Weiss de última generación es un test que lleva casi 2 horas hacerlo, en los cuales hay sectores de análisis de estructuración cognitiva temporal, espacial. Entonces estamos tratando de empezar a entender, a hacer información cruzada. Si, por ejemplo, una hipofunción vestibular asociada a una sordera genera cambios en el desarrollo espacial del dibujo, por ejemplo, o el de reconocimiento de figuras. Entonces, es una tarea que va a estar por delante, sobre todo cruzar información y tener herramientas de correlaciones cruzadas de información que tenemos por delante. Así que ese es el cuento que les quería hacer.